Como invitado José Manuel Algarabani, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. José Manuel Algarabani Rodríguez, que ya es hoy en día cronista oficial de La Villa de los Barrios, licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, licenciado en Documentación y diplomado universitario en Biblioteconomía y Documentación. Realizó la maestría en Historia Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía y el máster en Información y Documentación por la Universidad de Sevilla y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Finalizó sus estudios en la República Irlandesa, la University College of Galway, en Galway, una ciudad preciosa de Irlanda, cuna de la música irlandesa. Es diplomado de Estudios Avanzados en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada. Pues buenas tardes de nuevo. Y bueno, pues nos comentas que recientemente estás haciendo unos estudios sobre Gibraltar y la Guerra Civil. Tú ya has colaborado habitualmente con el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y también con el Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar en la exposición El Camino de los Prisioneros, hace ya muchísimos años. Pero cuéntanos qué pasó en Gibraltar durante la Guerra Civil Española. Pues en primer lugar, muchas gracias por esa presentación, ese currículum tan amplio, tampoco es necesario, sois amigos, se nota. Y bueno, pues Gibraltar en la Guerra Civil es una de mis líneas de investigación y es una de las líneas de investigación que más interés está suscitando fuera ya del campo de Gibraltar. Lo digo por las peticiones que tengo de artículos en distintas revistas a nivel divulgativo, de otros medios a nivel nacional. Evidentemente Gibraltar, la historia del campo de Gibraltar, la historia de Gibraltar son algo totalmente indisoluble. Son dos elementos que hay que estudiar conjuntamente. Y nuestra situación geográfica que hace que, el de la comarca, que hace que tengamos un protagonismo muy importante a lo largo de la historia en todas las etapas de la historia o acontecimientos históricos, pues es aún mayor incluso en la Guerra Civil. En la Guerra Civil, donde sabemos todos que el golpe de Estado que se da el 17 de julio, 18 de julio en la península, tenía éxito si podían pasar rápidamente las tropas, en las tropas africanas, que eran las tropas de élite del ejército golpista, del sector del ejército golpista. Algeciras se convierte en un puerto estratégico absolutamente, y más cuando en sus planes estaba que Málaga cayera y no cae Málaga en los primeros momentos. Por lo tanto, el campo de Gibraltar va a tener un papel fundamental. Y dentro de este papel fundamental, Estrecho de Gibraltar, Campo de Gibraltar, el paso de las fuerzas militares golpistas, las fuerzas africanistas a la península, pues está Gibraltar. Gibraltar, una colonia inglesa que va a estar dividida socialmente entre una élite económica, militar, empresarial, que va desde un primer momento, desde antes del golpe de Estado, a apoyar a las fuerzas golpistas. Incluso sabemos, hay algún artículo escrito por mí, por ahí, se puede consultar incluso en internet. Sabemos que el franquismo se apoyó en Gibraltar para diversas reuniones, para dar previas al golpe de Estado. Por lo que comentaba que la sociedad gibraltareña se va a dividir en dos bloques bien diferenciados. Por un lado, esas élites que van a apoyar a los golpistas, y por otro, las fuerzas trabajadoras, en general, estamos generalizando que siempre habrá alguna excepción, las fuerzas trabajadoras que van a apoyar al régimen de la Segunda República sin fisura, hasta tal punto que, igual que ahora, pues en aquellos tiempos se trabajaban muchos miles de campos gibraltareños en Gibraltar, y en los primeros días pues van a entrar más de 5.000 refugiados en Gibraltar. En las primeras horas, en el segundo día, incluso entran, podemos decir que de los dos sectores que están enfrentados en España en la Guerra Civil, pero después, evidentemente, cuando el campo de Gibraltar cae en manos de la fuerza franquista, de las fuerzas golpistas, al decir el 18 de julio, la línea con la oposición que hubo el 19 de julio, a partir de ese momento, pues miles de personas van a entrar en Gibraltar. Y lo que es de reseñar es que esas miles de personas van a encontrar un sustento dentro de las condiciones que nos podemos imaginar
porque para las autoridades miles de personas catalogadas de republicanos, en muchos casos las élites de los partidos republicanos, gente comprometida, pues podía ser un problema para Gibraltar. Desde el primer momento empiezan a crear normas para que estos refugiados salgan de Gibraltar rápidamente, pasen a Málaga, que era territorio todavía republicano, más tarde a Cartagena, a Valencia, a través de barcos. Pero lo que es interesante es ese apoyo que tiene de las fuerzas trabajadoras de Gibraltar. La Trade Union, el sindicato de Gibraltar, va a colaborar muchísimo con las fuerzas republicanas organizadas del campo de Gibraltar. Incluso van a montar un campo de refugiados en lo que hoy es el aeropuerto, un campo de refugiados donde se le va a dar refugio a todas esas personas que en los primeros días, afortunadamente era verano, van a estar en las playas, en las calles, en los barracones del puerto, viviendo como podían. Pues se van a refugiar todos en ese campo de refugiados. Hay algunas fotos por ahí que yo publico muy interesantes, y a partir de ahí pues van a ir saliendo conforme iba presionando las fuerzas, pues las autoridades gibraltareñas. Es más, era verano y se abre la cantina escolar de Gibraltar para darles de comer a los refugiados, algo que también es digno de señalar. Yo algunas veces he comentado que se da un feedback, un doble camino, porque yo he cogido testimonio de gibraltareños mayores y algunos de ellos me cuentan, por ejemplo, que ellos aprendieron de los refugiados sindicalismo, que es el sindicalismo que ellos han aplicado durante los años 50, 60, 70, y después da la casualidad que a mí me han contado algunos sindicalistas de la época complicada de la clandestinidad en España, años 70, principios, transición, que iban a Gibraltar a que le enseñaran, a que le apoyaran en esa lucha los sindicalistas gibraltareños. O sea, los que habían aprendido de los refugiados, pues van a enseñarle de alguna manera a los nuevos sindicalistas del nuevo régimen democrático español después de la muerte de Franco. No deja de ser curioso y no deja de ser un símbolo de esa relación que tiene Gibraltar con el campo de Gibraltar, al margen de cuestiones políticas, una relación de vecindad, pues, y de alguna manera de las dos partes pues se benefician de mutuo beneficio. Claro, a mí es un detalle. Los primeros días, los primeros momentos del alzamiento, de lo que llaman alzamiento, el golpe de Estado que fracasó, pues se provoca un terror en las dos en todo, generalizado. Que una vez que Algeciras es tomada y la línea es tomada por los rebeldes, pues la gente muy humilde, los trabajadores, son los que se refugian en Gibraltar, que tiene aparentemente, desde mi punto de vista, a ver si no aclaramos esto un poquito, un doble rasero porque dependía que cayese Algeciras también de la posición que tuviese Gibraltar o que para apoyar al gobierno legítimo, al gobierno legal que estaba en Madrid, que había enviado a la Armada, a los buques que tenía disponibles para hacer frente a la toma de Algeciras e impedir que se tomase la ciudad, y no tuvo una respuesta muy apropiada el gobierno de la Roca. Sí. Hubo algunas dificultades y la oposición que pudieron tomar los buques de la Armada del gobierno legítimo, del gobierno republicano, pues no pudieron hacer frente adecuadamente a esta fuerza. Los primeros días, como he comentado, lo importante era controlar el arco de la bahía, el puerto de Algeciras y el arco de la bahía. Por lo tanto, las fuerzas irregulares que llegan en un primer barco y después en el famoso o conocido como Convoy de la Victoria, lo que van a hacer es controlar para el franquismo todo el arco de la bahía, y posteriormente pues van a ir ampliando en la forma que lo ampliaban, una columna de regulares junto con falangistas de los distintos pueblos, van llegando a los pueblos, la toman con mayor o menor violencia. Del campo de Gibraltar
quizás donde más violencia hay para tomar es en Jimena, que era un centro de refugiados. Y poco a poco, el 23 de julio toman los barrios, poco a poco van tomando todas las ciudades del campo de Gibraltar, exceptuando Jimena, que es la última que cae de la provincia, que cae el 28 de septiembre. En los barrios Jimena fue la última. En relación a Gibraltar, tienes razón, porque las empresas de petróleo de los barcos y carboneo estaban en manos privadas, y una de las empresas fundamentales, Tarik Petroleum. Tarik Petroleum es de Ricardo Goizueta. Ricardo Goizueta es uno de los hombres del golpe de Estado en Gibraltar, hasta el punto que va a ser uno de los delegados de la representación del gobierno de Burgos en Gibraltar, porque todavía no podía tener consulado. Tenían una especie de oficina consular que no se podía llamar así en los primeros días. Y efectivamente el hecho de no darle carbón, petróleo a los barcos de la Armada Republicana hizo que estos tuvieran que ir a Tánger, y eso se aprovechó para que se pudiera hacer el paso del estrecho. Por lo tanto, es una colaboración clara de Gibraltar, de las autoridades de Gibraltar con los golpistas. El planteamiento de las autoridades de Gibraltar y del gobierno inglés, que empieza a tomarse en serio, evidentemente tienen sus informes, pero se habla en el Parlamento 5 o 6 días después del golpe de Estado, no inmediatamente. Y durante ese intervalo se deja en manos de las autoridades británicas, que tendrían sus consignas, lógicamente, pues lo que querían hacer, en principio. Y las autoridades británicas, el planteamiento es que eso es algo privado, cuando evidentemente lo tienen controlado y ellos no pueden entrar en funcionamiento de empresas privadas. Pero ahí vemos, por ejemplo, que Ricardo Goizueta, conocido después porque la familia Goizueta tiene buena parte de la zona de San Pedro de Alcántara históricamente, y de Marbella, que después pues ya lógicamente se vendería y todo eso, pero tiene esa zona. Era uno de los representantes del gobierno de Burgos en Gibraltar, o sea que todo concuerda. Hay un detalle también, quizá poco conocido o conocido, porque aquí que se habla de las aguas de Gibraltar, que a mí me ha llegado algún rumor de que es Franco la primera persona que reconoce esas aguas a Gibraltar, y lógicamente al gobierno inglés, de modo que eso haría inclinar la balanza hacia un lado, en tanto que yo tengo noticia de Salvador de Madariaga en su libro de España, que menciona, según sus informes, había una corriente en el gobierno inglés de abandonar la colonia por ser una afrenta al hecho de tener una colonia en España, los ingleses, ¿no? Esa corriente él la refleja en su libro de España, de Salvador de Madariaga. Hay varios aspectos, varias cosas que me gustaría aclarar. En primer lugar, efectivamente, Franco, yo encontré el documento en el Archivo General Militar de Ávila y lo publicamos en una revista a nivel nacional, y ha sido utilizado por muchos historiadores después, incluso en la ONU por autoridades gibraltareñas. Es un documento, estoy hablando de memoria, de 1937, donde Franco se organiza con las autoridades inglesas y pone unos límites territoriales de las aguas, en definitiva. Por ahí aparece también el artículo, que creo recordar que también lo publiqué en Noticias de la Villa, en el periódico local. Pues por ahí sí, en principio el Tratado de Utrecht nunca hablaba de aguas jurisdiccionales, y por ahí pues sí. Claro, desde un punto de vista de derecho internacional, pues a lo mejor debemos de pensar que solamente era algo puntual para la guerra, para organizar en un momento desorganizado la situación. Ahí queda. Yo hice mi interpretación histórica y ahí está. Eso por un lado. Y por otro, evidentemente, Winston Churchill, el presidente, el jefe de gobierno de Reino Unido, que se caracteriza por ser un político muy astuto y muy inteligente, le puso a Franco la zanahoria de cambiar Gibraltar por Ceuta alguna que otra vez, y eso se discutió en altas esferas. Lo que pasa que al final pues no salió. Y además viendo sobre todo en la época en la que Alemania podía controlar Gibraltar, Operación Fénix y todo eso, pues se habló. Incluso en la Segunda Guerra Mundial
las autoridades franquistas junto con las alemanas estaban pendientes bastante de Canarias, porque se suponía también que Canarias podía ser un lugar donde los aliados se instalaran para tener una base más o menos por la zona del Estrecho, si no podían controlar el norte de África. Por lo tanto, sí, además hay algún que otro documento que yo también he publicado, ya que estamos hablando de esto, sobre alguna carta de algún diplomático del campo de Gibraltar y de inglés y del campo de Gibraltar, hablando de ese posible intercambio y qué parecer tenían. Y en principio pues todo iba para adelante. Si tenéis curiosidad, también está en internet. Bueno, hay un libro bastante interesante de un hispanista que es Vida y muerte de la República Española, de Henry Barclay, un hispanista al igual que Paul Preston, Gerald Brennan, Hugh Thomas o el actual Ian Gibson. Henry Barclay era un periodista británico que estaba en la zona republicana y bueno, estaba a favor del gobierno legítimo de la Segunda República, y resulta que relata un hecho en relación a Gibraltar que es que a él esto le afecta mucho, le apena mucho, porque es un submarino alemán de Hitler que hunde un barco de un acorazado de la Armada de la Segunda República. Y resulta que, bueno, el barco se hunde, y dice que en Gibraltar que hubo una fiesta que la gente lo estuvo celebrando en Gibraltar. Que, bueno, que sería por el hecho de que la población estaba dividida. Y entonces él decía que el que Inglaterra no se posicionara del lado de la Segunda República, que estuviese apoyando en ese momento a la Alemania nazi y al golpe de Franco, que esto le iba a traer graves consecuencias a Inglaterra. Precisamente después saltaría la Segunda Guerra Mundial e Inglaterra se tendrá que enfrentar con la Alemania nazi. Bueno, que viene un poco a afirmar lo que tú comentas, que la población estaba que no estaba todo el mundo del lado de la República, sino que había una élite que estaba del lado de los golpistas. Y también población civil, Sí, pero sí. la gran mayoría no. Yo siempre he comentado, cuando he hablado de esto en público, que la conflictividad social que hay en los meses anteriores a la guerra civil, que evidentemente hubo conflictividad social, igual que hubo conflictividad social en la transición, es evidente. Muchas menos la que hubo antes del golpe de Estado que en la transición, que es un ejemplo de transición que sería para debatirlo largo y tendido. Esa conflictividad social del campo de Gibraltar, cuando se da el golpe de Estado, que se convierte en guerra civil, se traslada a las rocas, se traslada a Gibraltar, y en Gibraltar encontramos gibraltareños con camisas falangistas, encontramos gibraltareños anarquistas, pero apoyando a los grupos anarquistas españoles, la Trade Union apoyando a los republicanos, la Iglesia Católica de Gibraltar apoyando a los golpistas. O sea, es como ese traslado de la conflictividad social llega allí. Y hasta tal punto que cada vez que hay una batalla ganada por el franquismo, pues los sectores franquistas salen y lo celebran en las calles. Incluso sabemos que hay peleas en las calles. Por ejemplo, la toma de Barcelona, que se hace una gran fiesta en la oficina de la representación del gobierno de Burgos en Gibraltar. Los que van llegando son apedreados y son apedreados desde fuera los que están en la fiesta y los que van llegando a la fiesta. O sea que las élites militares gibraltareñas y campos gibraltareñas, desde antes del golpe de Estado, tienen muy buenas relaciones, hasta el punto de que la Royal Carpet Hunt, la sociedad de caza del zorro de Gibraltar, el presidente es de la familia Larios, Ernesto Larios, una de las familias más adineradas de la zona y evidentemente que apoya el golpe desde el primer momento. Y las cacerías de zorro continúan con las élites militares de ambos lados durante bastante tiempo. Bueno, sin embargo, hay que decir que aquí en el Estrecho, hablando ya de la guerra civil, que la Armada Republicana, o sea, lo que es la Armada en un principio, al inicio del golpe, estaba en manos de la República.
Y bueno, también decir que Gibraltar era una base de suministros para los barcos de la Alemania nazi y también de los submarinos de Mussolini. Supongo que ese sería un punto donde repostarían combustible. Y para el campo Gibraltar, una zona que se queda aislada, la zona de entrada de alimentación y de todo tipo de productos Gibraltar. Sí, eso está bastante estudiado por otros autores. Por ejemplo, había cuentas en Gibraltar con las que se suministraron bastantes cosas en el campo de Gibraltar. Sí. Bueno, pues vamos a dar paso a la música de Velvet Underground y vamos a escuchar el tema Sweet Jane. Sweet Jane de Velvet Underground, y continuamos con nuestro invitado José Manuel Algarabani, cronista oficial de la Villa de los Barrios. Estábamos hablando del papel de Gibraltar en la Guerra Civil Española y del papel crucial que era como enclave estratégico que tenía esto tanto para Mussolini, Hitler, Franco y para ganar la guerra civil y después de cara a la Segunda Guerra Mundial. Yo comentaba que la flota, al inicio del golpe, que la flota era roja, era republicana. Hay un libro que se llama La flota es roja, el papel clave del radiotelegrafista Benjamín Balboa, en julio de 1936, un libro de Daniel Sueiro, que recomendamos desde aquí. Y es que la Armada Republicana logró bloquear el estrecho de Gibraltar durante varias semanas y solamente la intervención extranjera de Alemania e Italia logró sortear el muro de los buques leales al sublevado ejército colonial de Marruecos. Fue una historia difícil, compleja y llena de heroísmo la que vivieron los comités del buque, que se vieron obligados a asegurar las unidades de la Armada por sí mismos ante la defección de buena parte de sus mandos. La flota es roja fue la voz de sorpresa y horror lanzada por los golpistas de 1936 al descubrir que sus planes para sublevar a la Armada Española habían fracasado. Y es que el golpe también había fracasado en las principales capitales españolas en un principio. La práctica totalidad de los oficiales del Cuerpo General de la Armada estaban implicados en la conspiración y el golpe militar, aprestándose para sublevar los buques y ponerlos al servicio del fascismo. Sin embargo, lo único que lograron fue un sonoro fracaso, siendo aplastados por la marinería y los suboficiales que fueron leales a la República y un puñado de oficiales patriotas y antifascistas. Bueno, ¿tú conocías esta historia de la Armada? Sí, Benjamín Balboa tiene un papel bastante importante en los primeros días. Él está en Madrid, de telegrafista de toda la Armada, e incluso en Madrid, pues sus mandos le dan órdenes contrarias a las que él dijo, y él estando pues bastante relacionado, implicado con la Segunda República, pues dará la órdenes republicanas, podemos decir, a todos los barcos, y la información de que iban a ser tomados por el golpe de Estado, sobre todo por los oficiales y todo eso. En muchos barcos habrá luchas internas dentro del barco y se le quitarán las pistolas y las armas a los considerados golpistas, e incluso en algunos pues habrá situaciones de extrema violencia, hasta de muerte de algunos. Y efectivamente, pues la Armada buena parte de la Armada va a seguir siendo fiel al régimen republicano, y va a estar en uno de los sitios estratégicos, que es el campo de Gibraltar, el estrecho, quiero decir, hasta que ya no tienen más petróleo, y relaciono con lo que hemos comentado antes, no tienen dónde petrolear porque Gibraltar le niega la venta de ese petróleo, estaba en las manos particulares que hemos dicho, y tienen que ir a Tánger, y ese periodo es el que permite que
que se dé el denominado Convoy de la Victoria, que es el paso de aproximadamente 3.000 regulares, que son los que van a ir a Sevilla y van a empezar a tomar toda esta zona. Sin embargo, los Junkers alemanes también tienen un papel crucial en el paso de tropas, estos aviones de la Alemania nazi. Y en los primeros días un hidroavión militar que había, que iba desde el puerto de Algeciras al puerto de Ceuta. Cada vez que venía, pues venía con 6 o 7 regulares, lo que permitía el peso del hidroavión. Y así comenzaron a ir viniendo también. Bueno, tú terminaste estos estudios universitarios, comentábamos, en la Universidad de Galway, una ciudad de la República de Irlanda, muy bonita. Yo estuve allí de vacaciones unos días y me traje de allí mucha música rebelde irlandesa, de letras de las luchas de los republicanos irlandeses contra el imperialismo británico. Y bueno, esto es un subgénero de la música folk irlandesa que comparte casi todas las características, pero a diferencia de estas, sus letras hablan de la lucha por la libertad de Irlanda y de las personas implicadas en los distintos movimientos de liberación, especialmente los militantes del IRA. Bueno, hay canciones muy bonitas, Nation Once Again, después me gustan mucho los campos de Ateray, de Fields of Ateray, que se cantan en los estadios. Y bueno, yo quería preguntarte cómo fue tu experiencia en esa ciudad. Pues imagínate que yo con 20 y tantos años menos, terminando historia allí, una experiencia pues inolvidable. Irlanda, aunque muchos crean que es fría, podemos decir que es de los anglosajones, si me permitís, más latinos, porque son una gente muy activa, les gusta mucho la fiesta. Y la cultura de los pubs es allí algo pues primordial para ellos. Y efectivamente Galway, donde yo estuve, es la cuna de la música tradicional irlandesa. Ahí hay música en directo en la mayoría de los pubs. Y bueno, yo estando muy lejos del nacionalismo, pues se comprende, el nacionalismo irlandés es un nacionalismo de oposición al opresor, que en este caso es históricamente Inglaterra, es Gran Bretaña. Y todas sus canciones van por ahí, y la verdad que ese concepto de nacionalismo como defensa de lo suyo ante el opresor, pues el que hay allí, y son bastante nacionalistas irlandeses, son bastante irlandeses, claro. Es diferente y no nos queremos meter mucho charco, pero es diferente un poco a ese concepto de España, que en definitiva es un país de países, es una nación de naciones. Y lo digo de un punto de vista histórico, sin querer entrar en política. Sí, yo por cambiar un poquito de tercio y acercarnos un poquito, hablar un poco de tu trabajo, de lo que estás haciendo. Estuvimos presentes hace ya años de aquello, la presentación del libro de Jimena Se vistió de negro, hace ya tanto tiempo. No sé si hablamos en la radio, no importa. Pero bueno, nos interesa también saber lo que estás haciendo ahora, que hemos estado hablando con el micrófono cerrado sobre el estudio de la historia de los barrios. Y cuéntanos cómo va esto, cómo lo estás enfocando. Aparte de las colaboraciones más divulgativas que hago en prensa o cuando se me requiere como cronista, que un poco es la labor del cronista, aparte de eso, pues, hombre, yo si me permitís un poco mi especialidad, soy experto en Segunda República, Guerra Civil, posguerra, y siendo cronista de los barrios creía que era necesario una monografía con rigor, con seriedad, con profundidad histórica de los barrios. Hay alguna cosa, publicar los barrios, algún libro de testimonios, pero bueno, yo lo que pretendo es una cosa con más rigor histórico, con más profundidad y más rigor histórico, con nombres, como yo digo. Con nombres hasta tal punto que todos los vecinos de los barrios que sean de 2 o 3 generaciones vean ahí a alguien de su familia, porque en este episodio histórico pues hay implicado pues casi todo el mundo, de una manera o de otra. Y bueno, y ahí estamos, llevamos un tiempo recopilando testimonios, recopilando documentación. Lo que pasa es que uno trabaja y cuando el instituto me lo permita, pues ahora en verano pues le pegaremos un tirón y a ver si antes de final de año podemos sacar algo ya en prensa y se puede publicar, y bueno, y a partir de ahí pues ya veremos.
Aprovecho para pedir pues todas las personas que tengan algún familiar mayor que pueda dar algún testimonio de aquella época, aunque consideréis que no es importante, quizás pues para los historiadores algo que no parece importante puede ser importante y nos puede abrir diversos caminos. Pues bueno, pues si se puede poner en contacto conmigo o con la propia radio o con este programa, pues sería estupendo, vamos, yo se lo agradecería mucho. Sí, en particular porque un tema de que la gente aporte, sobre todo hay una especie de rumor, yo me he encontrado con mucha gente que lo dice, no tiene documentación en regla en su teoría porque sus documentos se perdieron. Hubo se achaca mucho al periodo de la guerra civil, al periodo del conflicto armado, en el que hubo mucha quema de documentaciones por diversos pueblos. Sí. ¿Aquí sucedió algo parecido? ¿Existen documentos en el pueblo suficientes para hacer una crónica amplia? Pero tenemos que diferenciar porque sí, como medida de protesta, pues en algunos municipios se quemaron los registros de propiedad, se quemaron algunos registros de nacimiento de algunas iglesias, pero esa documentación es previa. Toda la documentación que genera la guerra civil y que generaron muchos partidos republicanos es incautada en los primeros días y sobre todo en el campo de Gibraltar, que no da tiempo casi ni a destruirla, podemos decir. Y esa documentación la clasificarán y la utilizará las nuevas autoridades franquistas para todo ese entramado represivo que va a hacer desde los primeros momentos. Por lo tanto, documentación hay evidentemente. Lo que pasa es que mucha después ha desaparecido, mucha después ha sido destruida. Y bueno, una fuente importante que son los archivos municipales, pues ahí también estamos escasos porque se comprende que a lo largo de los 40 años de dictadura o al final de ella, pues habría alguna documentación que las autoridades del momento pues no quisieron que continuara. O sea, es evidente. Aunque sea una primicia, no sé yo si esto será recogido en los libros, hemos estado comentando antes, el hecho de que en el cambio el fin de la época franquista provocó desaparición de documentos porque, y es verdad, existen por ahí alguien que tiene documentación supuestamente del Estado en propiedad privada, lo cual es una cosa, desde mi punto de vista, bastante inconcebible. Sí, pero ¿no? eso es algo que se dio y que se ha dado y que hay en muchos municipios que ha existido, seguro. A lo mejor en las mismas autoridades del momento, pues documentación que ha generado él, aunque sea en un entorno público, pues lo tiene la familia, sí, suele pasar. No es algo, puede ser sorprendente, pero es algo habitual. Bueno, a mí me sorprendió cuando me enteré de que la Fundación FAES, la Fundación Francisco Franco, creo que se llama. Esa no es FAES, esa es diferente. O diferente, bueno, una fundación la FAES es una fundación de estudios de vincular al Partido Popular y la Fundación Francisco Franco es una cosa diferente. Efectivamente, será otro nombre como tenga esta. Pero sí me llegó a mí alguna información de que tenían documentos de Franco, documentos del Estado en propiedad. O sea, yo la he manejado. Lo cual a mí me sorprende muchísimo. Sí. Esto es, yo no sé si eso ocurrirá en otros países o en otros sitios, pero no lo veo muy normal que una persona que ha estado en un cargo público, en un cargo público un determinado tiempo, aunque sean los 40 años que estuvo este hombre, luego llegue la familia y se lleve a su casa y los tenga en su poder como patrimonio suyo. Eso es del Estado, oiga usted, esto no es tuyo, España es particular en muchas cosas y es singular en muchas también, cosas. ¿No? Sí, hay algunos documentos que no tiene mucho sentido que estén ahí. De todas formas, también yo he estado investigando la documentación de la Fundación Francisco Franco, que hay una copia en el Centro Documental de la Memoria de Salamanca y bueno, para el Campo de Gibraltar hay muy poquito y sí que está allí en Salamanca. En principio, por lo menos lo público se supone que está en Salamanca digitalizado, microfilmado y se puede
y se puede investigar. Pues sí, es una anomalía, pero también es una anomalía, por ejemplo, que tenemos desde hace 15 años o más entre 10.000 y 15.000 documentos esperando a ser descatalogados para que se puedan consultar por los investigadores del periodo de la Guerra Civil y de la posguerra, y todavía están sin habérsele quitado ese hecho de ser reservado. Aquí en el campo de Gibraltar tenemos un problema. Todo lo que tiene que ver con Gibraltar, el 80-90% es reservado, porque Gibraltar es un elemento estratégico dentro de la política exterior española. Entonces, pues para investigar Gibraltar cuesta todavía más, porque hay muchos documentos que al ser reservados no están al acceso de los investigadores, y estamos esperando eso, que se descataloguen y que se puedan consultar. Es triste. Hay otra cosa que que la gente por lo menos tenga noticia. Yo tengo noticia de alguna manera en otros pueblos, a lo mejor, sobre todo en nuestros pueblos, quizá en Algeciras, que yo estoy más tiempo por allí, y me consta el propio de cuidado que tienen con los documentos públicos. Allí en Algeciras han perdido mucho, me consta, porque está en una biblioteca donde se ha inundado, ha llovido, se ha inundado, y había un montón de documentos que se han deteriorado y han ido directamente a la basura. Pero bueno, esto es una cosa, un poco tacto y una poca preocupación por parte de las autoridades. Esto tenemos aquí que pensar, quizá también el campo de Gibraltar es singular. Yo creo que estamos tan lejos de los centros de poder que aquí llegan las cosas pues de los últimos. Hemos luchado un montón de gente. Yo recuerdo casi desde que salí de terminar la carrera, hemos luchado porque el campo de Gibraltar, los barrios, Algeciras, tuviera un archivo en condiciones, un archivo municipal histórico en condiciones, que no es otra cosa que tener un archivo catalogado, inventariado, y cuando está el archivo inventariado, pues está protegido, porque hay un inventario, el que utiliza un documento tiene que aparecer reflejado, y si ese documento desaparece, pues el último que lo tocó es el que tiene que saber algo de eso. Cuando no está inventariado, cuando no está catalogado, pues evidentemente desaparecen los documentos. Y eso es lo que ha pasado hasta hace poco. Hombre, Algeciras pues tiene un archivo que ya está catalogado y ya tiene personal asignado al archivo. Los barrios, a partir de la escuela taller que tuvo, pues también tiene personal asignado y también está catalogado e inventariado. Se va andando, pero creo que llegamos de los últimos, en casi todo. Bueno, yo quería hablar de un personaje, de un republicano que es muy querido en la línea, que todos los 14 de abril se le hace un homenaje. Se trata de don Juanito el Médico, que le llaman el médico de los pobres porque no cobraba en la línea por sus servicios a las personas más humildes, pero es una persona que ha nacido aquí en los barrios. Sí. Y bueno, tú escribiste un artículo sobre don Juanito el Médico, la última luna llena de don Juanito. Bueno, pues me gustaría que nos explicase, bueno, quién era don Juanito, si se sabe algo, si ha sido influyente, si ha reconocido también en los barrios, o la gente no lo conoce bien. Él murió, lo asesinaron aquí, ¿no?, en los barrios. Sí, don Juanito es conocido aquí, evidentemente, la familia era de aquí. Lo que pasa es que él ejercía la medicina en la línea. A él lo van a fusilar en el trayecto desde Algeciras, desde la línea a Algeciras, porque lo van a coger en la línea. Después del golpe de Estado lo cogen unos días, lo van a dejar libre, y la gente de derecha de la línea pues pone el grito en el cielo, porque ¿qué hace esta persona? Una persona relacionada con Unión Republicana, masón, de izquierda, médico de algunas logias masónicas, que hace libre. Entonces lo van a coger, lo tienen unos días en la prisión de allí del municipal de la línea, y lo están trayendo a Algeciras, cuando, según el relato que yo desarrollo en el artículo, pues él pide hacer sus necesidades en el camino, para en el cruce de la antigua carretera de Palmones para los barrios, y según el testimonio de los guardias civiles que estaban con él, que son los que lo van a fusilar en definitiva, porque es el bando de guerra el que le aplican, pues él sale corriendo y empieza el tiroteo y lo matan.
Yo, para hacer este artículo, cogí la autopsia que se le hace, porque es un escándalo, porque era una persona tremendamente conocida. Lo traen a los barrios, en los barrios le hacen la autopsia y se la hace Cristóbal Infante, que es familia de Blas Infante y que era el médico el titular de aquí de los barrios. Cristóbal Infante le hace la autopsia. Es una persona republicana, pero no está implicado en el régimen. Pero yo, después de haberle dado la autopsia a personas, a médicos que me la han de alguna manera desgranado y me la han explicado, pues yo creo que lo que hizo Cristóbal Infante como médico es dejar entre líneas lo que pasó. Y evidentemente lo que me dicen los médicos de la autopsia es que fue fusilado claramente, hasta el punto de que tenía algunos de los dedos que le habían tirado una bala, y una persona que sale corriendo no se pone las manos en la cabeza para que le tiren un tiro, ¿no? Cuando uno sale corriendo. O sea, que todo eso es lo que desgrana en la autopsia, y la verdad que es bastante explicativa. Don Juanito el médico es una persona tremendamente querida, el médico de los pobres, porque el que no tenía dinero pues lo trataba, no le cobraba, le regalaban muchísimas cosas, era tremendamente querido. ¿Qué es lo que lo perdió? Pues su relación con Partido Republicano, lo perdió por lo que lo fusilaron. Había estado en Rusia en congresos médicos, y eso ya era lo peor de lo peor, porque era un gran comunista porque había estado en Rusia. Eso también sale las causas militares y todo eso. Y algo muy interesante es que a partir de la muerte de don Juanito, que es en febrero de 1937, el escándalo es tal, incluso la protesta de algunas personas de derecha es tal, que Queipo de Llano, a partir de ese momento, manda que en toda Andalucía y en el campo de Gibraltar también, a partir de ese momento, los bandos de guerra se hagan a través de consejos sumarísimos. Y a partir de ese momento podemos decir que comienzan los consejos sumarísimos, que antes, la época caliente de la represión, apenas tenemos documentos. A partir de don Juanito el médico, empiezan los consejos sumarísimos, y sí tenemos más documentación de esa represión sistemática que se hizo. Era un poco frenar la sangría y la arbitrariedad absoluta, es decir, aquí te pillo, aquí te mato, y por lo menos hacer un papelito que llegase a algún sitio y dijese sí o sí no, frenarlo, no sé. Bueno, ¿supuso eso algo? Bueno, la represión caliente había matado a muchísima gente. Ahí hay un montón de nombres que se nos van. No sé si hemos comentado que tenemos calculado en el campo de Gibraltar, tenemos aproximadamente unos 700 nombres de fusilados documentados, y yo me atrevería a decir que pueden pasar de los 1000, van a estar alrededor de los 1000, pero todavía hay 300 que nos van a costar mucho encontrar, aproximadamente, por los cálculos que hacemos. Y evidentemente en la primera fase de la represión caliente se nos van muchos nombres. No están en los registros de defunción, no hay causa sumarísima, no hay documentación en los ayuntamientos porque se ha perdido. Entre esa represión caliente y los miles de campos gibraltareños que huyeron, pues lo que va quedando cada vez es menos personas, y menos personas relacionadas con el régimen republicano, porque han huido. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay distintas oleadas. Por ejemplo, enero-febrero, que cae Málaga, pues todos los que no salen por la carretera hacia Almería, del campo de Gibraltar, que fueron muchos, pues son apresados en Málaga. Allí fusilan a bastantes campos gibraltareños, pero a muchos los traen para acá y son juzgados aquí, y algunos de los juzgados aquí también serán fusilados. Estamos hablando del alzamiento, el golpe es el julio del 36, y hay una represión caliente, así, aquí te pillo, aquí te mato, literalmente. Más o menos. Casi, hasta febrero del 37. Sí, sobre todo hasta finales del 36, y después a partir de febrero del 37, que sabemos que es a partir de la muerte de don Juanito, pues las órdenes de Queipo de Llano es que a partir de este momento todo juicio tiene que ser sumarísimo militar, y tiene que aparecer y tiene que juzgarse, con lo que se ha denominado la justicia al revés, porque incluso lo denominó Serrano Suñer, el cuñado de Franco, que fue ministro de Asuntos Exteriores y fue uno de los que creó el armazón jurídico del nuevo régimen. Él mismo dijo que era la justicia al revés. ¿Por qué? Porque al que se coge, al que se apresa, se le va a acusar de rebelión militar, de auxilio a la rebelión. O sea, que es al revés. Evidentemente, el que se alza ante un régimen establecido
es el rebelde, el que y es el fuera de la ley. Exactamente, pues esa justicia al revés, que es lo que plantean, es lo que van a aplicar ellos. Y todo el que tiene alguna relación con el régimen republicano directa, pues va a estar represaliado en los distintos niveles represivos, porque no pensemos que solamente es el fusilamiento la represión tiene cientos de niveles represivos. Uno de los niveles represivos donde el campo de Gibraltar es singular va a ser también, a partir de la posguerra, en los batallones de trabajadores. Los prisioneros del ejército republicano vencido vendrán, en las últimas investigaciones, otra de mis líneas de investigación, en número de aproximadamente 30.000 prisioneros entre agosto de 1939, justo meses después de la guerra de finalizar la guerra civil, que termina en abril del 39, hasta 1943. Y van a ser en el campo de Gibraltar todo lo que conocemos de los búnker, caminos y todos los tipos de fortificaciones. El viernes pasado estuve invitado por el Ayuntamiento de Tarifa y di una charla que la titulamos muy divulgativa, la titulamos ¿Por qué hay búnkeres en Tarifa? Y lo que quería yo explicar un poco, por qué hay búnkeres en Tarifa que podemos trasladarlo a todo el campo de Gibraltar. Y es por eso. Se añade a la justicia al revés, que se condenaba a personas por delitos que no existían, que no eran delitos en el momento claro, pillarlo. Evidentemente cede un partido político en un régimen democrático no es delito, llega el golpe de estado y es delito, y se aplica retroactivamente, es algo que inaudito. Es antijurídico de todas las todas. Los consejos sumarísimos no dejan de ser un paripé, si me permitís. Hay los informes, porque se pedían informes de cada persona que se juzgaba a las entidades de orden o las personas de orden, que se denominaba jefe de falange, alcalde del pueblo, que podía ser, normalmente era jefe de falange, el cura del pueblo y el comandante militar, que era el comandante de la Guardia Civil del puesto, de comandante de puesto. Y los informes en la gran mayoría de los casos son exactamente idénticos. Es una especie de paripé en la mayoría de los casos, los consejos sumarísimos. Bueno, los últimos fueron en 1975, en septiembre de 75. Claro, yo he investigado hasta el año 43 por ahí, pero bueno, es sí. Que resulta curioso que se habla... La justicia en un régimen dictatorial no tiene sentido. No existe. Es algo tan básico, yo se lo intento explicar a mis alumnos. Lo que diferencia desde un punto de vista formal a un sistema democrático de un sistema dictatorial es la división de poderes. En un sistema dictatorial, si los jueces los pone a dedo el dictador, el que se columpie lo lleva claro, por lo tanto no hay una separación de poderes. Bueno, y sin embargo esos juicios que eran una pantomima, que son ilegales, incluso la ONU creo que ha llegado a decirlo, sin embargo en el régimen actual de la transición del 78 no se ha acabado con la impunidad del franquismo. Se siguen manteniendo. Se siguen manteniendo. Caemos siempre en lo mismo. Eso es lo que podemos considerar una anomalía democrática, simplemente. Pero igual que digo que es una anomalía democrática, es algo que, como la fruta madura, va a caer por su propio peso y le queda poco tiempo para que se haga un planteamiento serio, respetuoso de lo que fue la guerra civil, y se comprenda que la Segunda República fue un régimen democrático con sus fallos, con sus defectos, con su conflictividad social, pues más o menos como todos los regímenes democráticos. El régimen democrático que tenemos ahora mismo tiene fallos, tiene defectos, tiene conflictividad social, tiene más corrupción que podía tener la República. También tuvo momentos de corrupción durante la República. Pues bueno, pues como todo. Un argumento que utiliza los detractores de la Segunda República, que a mí me hace gracia, porque claro, son argumentos todos como muy maníos, pero con muy poco recorrido histórico. Es que eran unos años de conflictividad, sobre todo antes de la Guerra Civil. Hay estudios muy rigurosos que han demostrado categóricamente que efectivamente fue una época de conflictividad social, nadie lo duda, pero mucho menor que fue la transición española. Y la transición española, estas mismas personas la venden como lo más modélico del mundo y lo más maravilloso del mundo. Pues
Vamos a medir los parámetros históricos, los acontecimientos históricos con los mismos planteamientos. Un detalle que se olvida todavía mucho más. La conflictividad del alfonsismo era muchísimo mayor que en la época republicana. Había una conflictividad social bestial. Y con Isabel II. Un detalle que hay en los historiadores es que en Barcelona, en los años del pistolarismo, se hicieron 19 autopsias en un día. Sí. En un día, o sea, eso implica una muestra de la conflictividad que existía. Y Barcelona, pues era un punto álgido, pero el resto de la península pues no estaba menor, no era menor por todos lados. El pistolarismo llegó aquí a Andalucía también, no en la medida aquella, pero también, ¿no? Yo creo que una de las con perspectivas de lo positivo de la Segunda República fue que intentó solucionar problemas seculares de España, intentó solucionar el problema territorial, que no le dio tiempo a solucionarlo, y aquí tenemos tenemos el problema. Y el problema cada vez más enquistado. Por ejemplo, el problema agrario. Hombre, han cambiado las cosas, la economía se ha desarrollado, pero el problema agrario ha sido un problema eterno de la España contemporánea y se intentó solucionar. No se pudo. Pues aquí todavía está el campo andaluz con las circunstancias en las que están. O sea, que quizás la visión es esa, que como régimen democrático intentó solucionar problemas que llevábamos 150 años sin solucionarlos. Evidentemente no lo pudo solucionar. Motivos, pues también por motivos históricos se puede plantear que España no estaba lo suficientemente madura, que avanzaron más de lo que avanzaba la sociedad. También se puede analizar históricamente, pero eso debe de quedar ahí, esas ideas. Hay una solución, un intento de solucionarlo, que fue el tema del borbonismo. Quiso acabar la República y de hecho acabó con la monarquía borbónica, que era un problema que tenía España desde Fernando VII. Se expulsó a la regenta de la Isabel II. La regenta fue expulsada por corrupta. A Isabel II se la expulsó por corrupta también, y a Alfonso XIII se expulsó por corrupto. Algunos libros de los años 70 que hablaban de la época, algunos historiadores, no sé si eran historiadores o escritores, pero sí vienen a declararlo, que España, sin ser republicana, había estado sosteniendo una monarquía y no se lo explicaban, ¿no? Sobre todo la restauración del 74, en 1800, ¿no? España no era republicana, se imponen los Borbones y se vuelve a repetir esta historia en 1939, que bueno, se extiende más la dictadura, que en 1874, aquí se extiende 40 años, allí se extiende 15 años, entre el 74 y el 90 o el... No, pero ahí está gobernando Alfonso XII, ¿eh? Alfonso XII, sí. Pero no era una democracia, era una dictadura... Bueno, era un régimen bipartidista que tiene mucho paralelismo a lo que hemos tenido hasta hace poco. Tenía muchas diferencias. En este régimen que tenía muchas diferencias, era un régimen censitario, no votaba todo el pueblo. Sí. Tampoco, luego las votaciones se sabe que eran una pantomima absoluta, sí. Se preparaban en el gobierno, o sea, que tenía una mera apariencia de democrática, de bipartidismo, sí. Pero era absolutamente falso. Esa es la diferencia. Bueno, yo siempre te he visto como una persona ecuánime en lo que se refiere a los hechos históricos, pero sin embargo tus estudios objetivos y rigurosos, basados en documentos y en construcciones como el Camino de los Prisioneros, ¿no?, por los represaliados republicanos, ¿eso te ha llevado de alguna manera a posicionarte del lado de la República? Frente a los que dicen que los dos bandos cometieron... Bueno, barbaridades, por ejemplo. El discurso de la equidistancia me parece a mí que no es un discurso ni mucho menos serio. Los dos fueron malos, hay que dejarlo porque los dos fueron malos, no es ni mucho menos serio. Yo me gusta decir que lo que yo hago es historia y que se me rebata lo que hago con historia. Y yo en las conferencias que he dado, que sabéis que soy muy prolífico en el Campo de Gibraltar, que doy muchas charlas y muchas conferencias, pues yo no he tenido nunca ningún problema de personas que me hayan dicho no, eso que usted dice no es verdad, porque yo todo lo que publico y todo lo que digo, detrás hay documentos oficiales
Y cuando no es así, es por un testimonio oral, lo digo. Esto es un testimonio oral, no tengo documentos de esto. Pues yo creo que si al historiador no se le... A ver, es que es un tema complicado. Yo, lo de la objetividad en la historia, pues no deja de ser complicado, pero yo creo que más importante que la objetividad es la honestidad. Y la honestidad en la historia es hacer un análisis a partir de los documentos con el máximo rigor que pueda y con documentos, evidentemente. Y como cronista oficial de la villa, ¿cómo se vivió aquí el 14 de abril? Porque en toda España fue un día muy festivo. Supongo que aquí sería lo mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos que pensar que era un pueblo pequeño, pobre, un pueblo agrícola, y la república no deja de ser, sobre todo en un principio, un régimen burgués, no vayamos a equivocarnos también. Es un régimen que parte de sectores burgueses avanzados que evidentemente quieren solucionar los problemas de España y se politizan. Por eso también está detrás la masonería. Yo, uno de mis artículos que presenté en un congreso internacional de masonería, hablaba del montón de masones que hay en la Segunda República en el Campo de Gibraltar y de alcaldes también de la masonería. Por ejemplo, uno de los líderes del republicanismo barreño, que fue Benito Muñoz Medina, que tiene ahora mismo la plaza que hay en la biblioteca, era masón, de Unión Republicana y masón, y era una de las personas más adineradas de los barrios, era un empresario adinerado de los barrios. Aquí el 14 de abril llega porque llegan de Algeciras noticias y llega gente con las banderas y claro, el movimiento republicano que hay aquí, que es mínimo, pues empieza a organizarse a partir del 14 de abril. En muchos sitios se había organizado incluso la agrupación de Ciudadanos por la República, que fue el precursor y que se presentó a las primeras elecciones, y aquí se organiza en muy poco tiempo y muy mal, y después empiezan a organizarse partidos políticos. Una primicia que voy a dar: en octubre de 1931 es la primera noticia que tenemos del Partido Socialista Obrero Español en los barrios. Francisco Corbacho Córdoba es el presidente del Partido Socialista Obrero Español en los barrios en octubre de 1931 y pide permiso para montar el partido en los barrios. En esa época. En esa época. Antes no hay noticias. No hay Zapatero. Era Zapatero. Bueno, pues estamos ya en la recta final del programa y vamos a dar paso a la música de Velvet Underground. Vamos a escuchar el tema What Goes On y después damos paso a la actualidad republicana, las noticias estatales. What goes on